Muy buenos días, es sábado ya, me imagino que están mirando todo el día al cielo, a ver si encuentran un globo. Han encontrado uno segundo en América Latina después de que se haya suspendido el viaje de Blinken a China. Primer globo espía sobre cielo estadounidense, se suspende la visita de Blinken, dice Estados Unidos que se iba a centrar demasiado la conversación en torno al famoso globo espía y directamente han preferido suspenderlo porque de lo que querían hablar era de Taiwán. Horas después se ha descubierto otro globo espía, como les decía, en toda la parte de Sudamérica, en toda la parte de América Latina, donde también China estaría espiando, viendo, organizando. No ha dado muchas más explicaciones China de por qué está usando los globitos por el cielo. Lo que sí ha reconocido es que se escapó hacia Estados Unidos el globo, como si tuviese control. Va a estar todavía un par de días, 3 más, sobre aire estadounidense. Lo que tampoco nadie empieza a entender es cómo el globo no lo han volado ya directamente. Si tanta reacción había, pues globo fuera y se acabó. Sin embargo, Estados Unidos, por ejemplo, no ha reaccionado de esa manera. No ha querido hacer saltar por los aires el globo y mandarlo a freír espárragos. Y sin embargo, sí está poniendo el foco en intentar entender por qué China está utilizando esa serie de globos espía, al menos en el entorno del Pacífico. Vamos a ver si con el paso del tiempo, de los días, se ha convertido en una situación habitual de China que nadie se habría dado cuenta, lo cual también es extraño, que nadie se hubiera dado cuenta que había globos espía chinos por el mundo. En la época, en el momento de mayor control sobre todo lo que circula alrededor de nosotros, China ha conseguido colocar una serie de globos espía por el mundo del que nos acabamos de dar cuenta justo cuando Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, volaba a reunirse con China para distintos aspectos. Y sin embargo la reunión ha saltado por los aires. Se pueden imaginar que una especie de Don't Look Up, ¿no? Como la película de DiCaprio, empieza a ponerse en marcha, donde todo el mundo está mirando a ver si encuentra algún globo. La fotografía es espectacular y es propia en parte de la locura colectiva en la que estamos geopolíticamente hablando, en la que cada vez parece más una película de estas de espías, de James Bond, en la que empiezan a circular determinados nuevos elementos, ahora empieza a coger cuerpo además toda la tecnología y ese modelo de espía que China habría implementado. Los analistas empiezan a decir, ven, tienen razón, determinados móviles, etcétera, etcétera. Por lo que el globo chino espía va a ser protagonista en las próximas horas, en los próximos días, en la próxima semana, en las próximas semanas. Junto a ello está el movimiento dentro de la guerra de Ucrania. Saben que ayer estuvo von der Leyen y Charles Michel con Zelensky, sobre todo para poner en marcha ese 10º paquete de sanciones que quiere ir contra la tecnología. No sabemos qué más le queda ya a Europa para meter en paquetes de sanciones. Lo podían haber hecho todos de golpe en un paquete, llevan 10. Y sobre todo, aparte de la tecnología, se va a intentar poner el tope ahora al refino. Saben que mañana 5 entra en vigor el tope a esos derivados del petróleo ruso. 100 y un poquito más de 40 lo va a poner Europa al diésel, a la gasolina, de tal manera que veremos a ver a partir de ahora de dónde nos va a venir el refino ruso, remezclado, dado la vuelta, viajado por todo el mundo para terminar llegando otra vez a Europa. Pues si el tope está en 100, pues se pueden imaginar que mucho más arriba de 100 para poder gozar las sanciones en el sentido económico, digo irónico, en el sentido de que en lugar de tenerlo barato, vamos a darle la vuelta al mundo con el refino y vamos a comprarlo mucho más caro. Como ven, el fin de semana viene con el desorden europeo absoluto, porque Estados Unidos al menos tiene una reacción de liderazgo. El problema de Europa es que no tiene ni tan siquiera una reacción de liderazgo, tiene una reacción de gregario en la toma de decisiones. En un Estados Unidos que ayer presentó una tasa de paro absolutamente increíble en el lado positivo, prácticamente histórica, no se veía desde los 60, pero sobre todo no se veía en los últimos años de crecimiento de la economía, 3,4%,
menos que ese famoso 3,5 que ha estado tocando la economía norteamericana, pero Lawrence Summers, ya estuvo ayer en distintas entrevistas apuntando que este ha sido el punto final, que a partir de ahora, dice, cree que habrá un freno repentino, súbito, absoluto en la economía de Estados Unidos, tras este dato de empleo, en el que se va a ver perfectamente cómo la economía americana sufre un parón descomunal, dice Larry Summers, un parón súbito del conjunto de la economía en el que ya nos va a marcar el camino hacia la recesión. Saben que en Europa ya tenemos Alemania e Italia en ese entorno, Francia y España lo han evitado, Estados Unidos lo sigue evitando sobre todo porque va ahogando el PIB europeo para no tener ahogado su PIB, sobre todo por la exportación de hidrocarburos. Dice Larry Summers, la fiesta se ha acabado, the party is over. Dice que el momento actual es de freno repentino el que se va a vivir en la economía norteamericana y el tema fundamental ahora es entender cuándo se sale. Ojo porque en ese contexto empieza a verse también un movimiento que ayer los mercados empezaron a entender, que es el déficit, que es la deuda, que hay mucho apetito, eso es verdad, pero que empieza a señalarnos, por ejemplo, como Europa, datos de ayer de Eurostat, subía el déficit presupuestario desde el 2 hasta el 3,3%, precisamente por la ayuda energética, de tal manera que incluso en un invierno prácticamente caluroso, Europa está afrontando un movimiento de deuda mayor del que esperaba en los subsidios por culpa de una crisis energética que ha sido ni crisis ni prácticamente energética, que ha sido muy leve gracias al buen tiempo. Ojo porque los mercados ayer empezaron a darnos la fotografía de que algo sí que ha cambiado, de que Larry Summers algo sí va a tener de razón en la fotografía. El dato de paro impulsa a que la Fed va a ser mucho más potente. El dato de paro llevó al SP500 a caer más de un 1%, al petróleo desplomarse, por debajo de los $80 el Brent ya, por debajo con fuerza de los 75 el West Texas y por supuesto el euro, que ha sido el gran protagonista de la semana después de escuchar a esa extraña Christine Lagarde en su discurso, me refiero, en el que ese tono en el que ¿qué le pasaba? Ha llevado ya al euro a estar por debajo del 1,08. Y ojo, porque se vuelve a hablar por parte de los analistas de una vuelta a los infiernos del euro, de una vuelta a la paridad, de una vuelta al fortalecimiento del dólar, viendo que los pares que han tenido una oportunidad fantástica para recuperar el terreno perdido, para hacer de su moneda algo desinflacionario, han perdido una oportunidad histórica. Al igual que se perdió una oportunidad histórica al inicio de la guerra de Ucrania, cuando el Banco Central Europeo podría haberse adelantado, haber subido tipos de interés, no habría tenido probablemente que subirlos tanto, ni tanto tiempo, si hubiera sido más rápido, pero sobre todo perdió la oportunidad de fundamentar, de poner unos buenos pilares en torno al euro para haber evitado la caída al infierno. Aquí el famoso 0,97, en torno al 0,95 los analistas decían. Ojo porque entre el déficit comercial alemán, que empieza a dar síntomas de que no tiene fuerza, el déficit presupuestario europeo, la fotografía de Lagarde en ese tono extraño del jueves, de hace 2 días, y el movimiento del euro empezando a caminar hacia abajo con muchísima fuerza, para haber sido en un día y poco, desde el 1,10 que lo superó al entorno del 1,07, empieza a calibrarse el momento de un desplome, de una caída muy fuerte del euro, si los mensajes, sobre todo del Banco Central Europeo, no se modifican para intentar hacer entender de verdad, pero ahora es muy difícil, que el movimiento de subida de tipos fortalecerá el euro, que uno de los ojos va a estar puesto en la moneda comunitaria. Se parecía, sobre todo desde que Isabel Schnabel en verano del año pasado ponía el foco ahí, que iba a ser la clave fundamental, pero la realidad es que Lagarde vapuleó al euro colateralmente con su discurso. Ojo a los espías, globos, ojo a Ucrania, en el entorno en el que la escalada parece coger cada vez más cuerpo, al igual que la escalada geopolítica con China va cogiendo más cuerpo, lo geopolítico va marcándonos el mercado,
y a partir de ahí, ojo a unos mercados que han empezado este viernes a tener sus primeras dudas. Buen sábado y buen descanso.